continuemos explicando el proceso de taladrado y otros que complementan a este. Primeramente nos vamos a centrar en describir los procesos para acotar y distribuir los barrenos en torno a una pieza. Estos barrenos se van a localizar a partir de un plano cartesiano que se puede tomar a partir de un origen o desde una cara de referencia. Por ejemplo, este barreno está ubicado con respecto a esta cara de referencia a 58.293 milímetros y de esta manera todos ubicados. El método que se utiliza se le denominan planos de fabricación, en el que aparte de acotar las medidas en donde están distribuidos, se acotan los diámetros de dichos barrenos, incluso si tuvieran algún detalle especial como tolerancias. Por ejemplo, este de aquí, que tiene una tolerancia especial. Pero bueno, eso será tema para otro video. De momento vamos a ver los temas que se utilizan en el proceso de taladrado para orientar y ubicar dichos barrenos. Existen varios procesos. Uno de los métodos más populares por su tiempo de uso y precisión y comodidad son en los que se utilizan en las máquinas convencionales, en los que a los volantes o manivelas se les tabula una regleta en la que se representa el desplazamiento, ya sea en milímetros o pulgadas, que tiene el carro en donde se monta la pieza a maquinar. Dichos métodos son tan populares, como vimos en el video anterior, que se utilizan aditamentos en los taladros de columna para lograr tener algunas de estas ventajas que ofrece este sistema, como las prensas de coordenadas. En estas se tabulan las medidas y también se logran esos desplazamientos. Existen otros métodos no analógicos, como estos con regletas digitales, en los que se agregan a los carros y se representan de manera más precisa y cómoda a la vista. Sin embargo, vamos a comenzar viendo un método más sencillo para realizar este trazado. Esto se utiliza cuando no se disponen o bien de estos métodos, o también no es una pieza que requiera excesiva precisión y es difícil de ubicar en una máquina herramienta. Por ejemplo, en el caso de un trabajo de peltería que es laminado, o en algún taladrado en alguna pared o en algún marco de metal. Se pueden utilizar algunos de estos métodos. Pero bueno, vamos a comenzar con el método de trazado. Este método de trazado se puede utilizar con o sin tinta de trazo. Esta tinta de trazo de color morado se utiliza para marcar la pieza, para recubrir la superficie de la pieza, mejor dicho. Y posteriormente, con una herramienta llamada rallador, se va a proceder a realizar las marcas donde van los barrenos. Este de la imagen es un rallador con punta de carburo de tungsteno, muy cómodo para ese trabajo y de gran durabilidad. Sin embargo, cuando no se dispone de tal herramienta, se puede afilar una cegueta ya rota como rallador. Por ejemplo, aquí se aprecia la cegueta que previamente se rompió y aquí está el afilado. Como se puede ver, se eliminan los dientes de abajo para que sea más cómodo en la sujeción y evitar cortaduras. Y en la parte que va a fungir de rallador, se le realiza una curva como que si fuera el pico de un ave. Y después de esto, se realizan dos biseles para que tengan la superficie cortante. Algo así como que si fuera una navaja curva. Vamos a ver cómo se realiza dicho proceso. Primero untamos un papel o una estopa con dicha tinta, con el fin de no desperdiciar. Esta debe ser tapada porque está hecha en base a alcohol en muchos casos, por lo cual puede volatilizarse y desperdiciarse. Posteriormente, con una regleta vamos a marcar tanto en X como en Y las coordenadas del barreno, formando de esta manera una cruz. Después deberá de recargarse el instrumento, en este caso una escuadra, con las paredes de la pieza para garantizar la linealidad. Y de esta manera obtenemos la cruz que simboliza las coordenadas X y Y donde irá el barreno, como se aprecia en esta imagen. Y aquí está lo que les mencionaba.
La escuadra debe ser recargada con las superficies de referencia para garantizar la linealidad del trazado, tanto en este eje como en el eje Y. Existe otro método que hay que tener mucho cuidado, ya que termina deteriorando la herramienta. Este se realiza utilizando un vernier. Es muy rápido y cómodo, ya que esta mordaza se recarga con las caras de la pieza y la otra se utiliza de guía para realizar el rayado. Claro que no se debe de realizar mucha presión, de ser posible lo mínimo, contra esta mordaza, ya que el rayador termina desgastando la herramienta. Sin embargo, por más cuidados que se tomen, a la larga se va a ir deteriorando el instrumento. Por lo tanto, este vernier, después de un tiempo, ya no me servirá para realizar mediciones de precisión, sino que será un vernier dedicado exclusivamente al trazado. Algo que cabe aclarar hacer mucho énfasis en ello, es que estas puntas no son para rayar. No hay que recargar y deslizar el instrumento, porque ahora sí desgastamos y jodemos el instrumento de una manera muy rápido. Eso hay que evitarlo. Se puede usar como regla, como guía, pero ya rayar con estas mordazas ya sería un error muy grande. Lo que sigue será realizar un punto de impacto donde se sentará la broca, es decir, nos va a servir de guía para ella. Se utilizan estas herramientas llamadas puntos de golpe, o como esta de aquí, que una vez fue una herramienta de fresado y después de cumplir su vida útil se reafiló para fungir como punto de golpe. Se realizan muy buen trabajo, ya que tienen un contenido apreciable de cobalto y logran una buena penetración en los materiales. Veamos cómo se realiza primeramente el afilado de esta herramienta, porque como podemos ver, aquí se encuentra desgastada. Se busca realizar un ángulo de aproximadamente 60 grados o 120 grados, dependiendo el afilado de la broca en la que se va a usar. Ahí podemos ver el resultado ya afilado. Como pudimos observar, no metemos corte en el esmeril hasta que éste logre estabilizar su velocidad, ya que de otra manera estaremos forzando el motor y el dispositivo de arranque. El paso siguiente será realizar un impacto en el punto donde se va a realizar el barreno, para que sirva de guía a la broca. Observemos el proceso. Un martillazo certero se logra marcar el punto. Veamos este mismo proceso para el caso de la pieza que acabamos de marcar con la tinta de trazo. Como pueden ver, realizamos el impacto en la intersección de las líneas, que son las coordenadas X y Y del barreno. Ahora veamos cómo se realiza el proceso de taladrado. Se va a dejar la broca sobre el barreno, sobre el punto de golpe. Bueno, esta es una técnica muy sencilla, pero que logra una mayor efectividad frente a si no se realizara el impacto. Por ejemplo, vamos a ver el resultado de lo que ocurre si a la pieza no le realizamos previamente el marcado del punto de golpe. Observen cómo esta parte de la broca sufre una ligera oscilación, pero significativa para la pieza. Veamos otro ejemplo de esta pequeña desviación del barreno. Noten cómo esta parte de la broca
Y bueno, posteriormente veremos otras cosas indeseables de no realizar la guía del barreno. Otros métodos utilizados para lograr la alineación de este barreno, y mucho mejores que el que acabamos de ver, y que se utilizan sobre todo si disponemos la ventaja de las coordenadas y las regletas en la máquina herramienta, son las brocas de centros. Incluso se podría utilizar en lugar del cincel. En este caso, ¿qué ventajas ofrece la broca de centros? De que va a lograr una mayor área de contacto con la broca, ya que el barreno va a tener una superficie más acorde a la geometría de la broca, y de esta manera va a tener un mejor asiento y una mejor alineación. Existen varios tipos de brocas de centros, hay que distinguirlas muy bien, sobre todo las tipo A, que son orientadas especialmente para procesos de torneado. ¿Por qué para procesos de torneado? En esta parte va a poseer un ángulo de 60 grados. ¿Y de qué me sirve esto? En el proceso de torneado no me quiero meter mucho porque este video está orientado a taladrado, pero lo voy a describir para aquellos que no lo conocen. Existe esta parte denominada contrapunto, o podemos observar que este cono tiene un ángulo de 60 grados. ¿Y qué función tiene este cono? Pues a la pieza, sobre todo cuando son piezas muy largas, se le realiza un barreno con una broca de centros, y esta cara va a quedar con un ángulo de 60 grados. Dicho ángulo va a sentar en este contrapunto, que va a fungir de punto de apoyo. De esta manera, piezas muy largas van a tener un segundo apoyo aparte del elemento que la hace girar. Veamos un ejemplo. Aquí está la pieza ya montada en el torno y aquí se le ha realizado el barreno de centros, para después podérsele apoyar el contrapunto y que quede de una manera mejor sujetada, porque de otra manera, imagínense esta pieza larga y pesada, si no tuviera este apoyo sería muy peligroso realizar el proceso. Lo más seguro es que no se pudiera realizar, solamente terminaríamos dañando la máquina, la herramienta y posiblemente al operador. Entonces por esa razón es muy importante este contrapunto, que tiene un ángulo de 60 grados. Y esta broca, la tipo A, está orientada especialmente para dicho proceso. Sin embargo, es la broca de centros que más nos vamos a encontrar en el mercado. Incluso en muchos comercios de herramientas es la única broca que nos van a vender, es la única broca que tienen en catálogo. Incluso en cualquier tienda o que vayamos a pedir una broca de centro, si no especificamos cuál, en la mayoría de los casos nos van a dar simplemente esta broca de 60 grados, porque es la más comercial. Y por esa razón también su precio es más accesible, y muchas veces la terminamos usando para marcar barrenos, los puntos de centros, aunque no es lo más óptimo, pero sin embargo da buenos resultados. La broca que está orientada especialmente para marcar barrenos es la tipo B, porque aquí podemos ver que tiene el ángulo de 60 grados para funcionar como la tipo A, pero aquí tiene otro ángulo de 120 grados, y de esta manera podemos garantizar que sienta mejor la broca, ya que la broca, recordemos, el afilado estándar son 118 grados. Entonces de esa manera va a poder recargarse mejor los filos de la broca, logrando de esta manera un mejor cuidado de los filos y sobre todo una mejor alineación del barreno. Por esto no estoy descartando que la broca tipo A nos va a hacer un trabajo de cochinada, no, sino que este nos va a realizar un mejor complemento del trabajo. Ya si fuera una producción, sí conviene ver otros métodos a la tipo A, otras alternativas. La broca de centros tipo R, como su nombre lo sugiere, tiene un radio. ¿Y de esto de qué me sirve? Los esfuerzos tienden a juntarse en las esquinas, como en estas caras de aquí. Al ser un radio, los esfuerzos se van a distribuir de una manera más armónica, y por esta razón se puede utilizar en trabajos más pesados. La única desventaja es que si esta se utilizara en procesos de taladrado, en procesos de torneado, no va a haber un buen agarre, ya que no tiene un ángulo correcto aquí. Entonces el contrapunto no va a sentar bien. Los otros tipos de brocas se refieren más al material, ya que pueden tener cualquiera de estas geometrías, de la A, B y la R.
pero algunos ejemplos son las brocas de acero rápido o acero super rápido, mejor dicho, HSS, sin recubrimiento. Estas normalmente tienen una cantidad de cobalto entre el 5 y el 8%. El 5% suelen aparecer de una manera dorada, así como un color más bronceado. Sí, y ya pueden aparecer con recubrimientos especiales como el carburo de titanio, que aparecen de un color más amarillo o dorado. Otro material muy utilizado es el de carburo de tuxteno, con o sin recubrimiento. Si no posee recubrimiento, va a tener una apariencia como en el centro de esta broca. Con un recubrimiento, por ejemplo de TiAlN, va a aparecer de un color mucho más oscuro. Estos recubrimientos dan mayor dureza. Por cierto, les invito a ver el video del carburo de tuxteno que hemos subido a este canal hace tiempo. En estas imágenes aparecen ya más detalladamente las coordenadas y los ángulos con que son afiladas dichas brocas. Noten que la tipo A, como mencionamos, tiene un afilado a 60 grados y la tipo B, primero 60 grados y después ya aparece el cono para que sienten las brocas. Y de este lado aparece un corte de sección de dichas brocas. En la descripción del video voy a dejar los enlaces donde aparece mejor esta documentación más detalladamente para aquellos que quieran investigar más. Ahora veamos cómo se pide una broca de centros. Pues las brocas de centros se piden por números si son en sistema inglés. Por ejemplo, si solicitamos una broca de centros del número 3, el diámetro del cuerpo va a ser de 1/4. El diámetro que nos va a dejar el barreno guía va a ser de 7/64 de pulgada. La longitud del filo de dicha parte, va a ser de 7/64 también. Y la longitud total de la broca son de 2 pulgadas. Aquí les voy a compartir la tabla de donde vienen todas las medidas estas. Si fuera en sistema inglés, aquí se van a pedir más bien con respecto al diámetro del barreno guía. Por ejemplo, si pedimos una broca de centro de 2 milímetros de diámetro, nos estamos refiriendo al diámetro de la parte que va a realizar el taladrado guía. Y todas las otras medidas son consecuencia de esto. Por ejemplo, el diámetro 1 son 2 milímetros. El diámetro del zanco son de 5 milímetros. Y la longitud de este filo son de 2.5 milímetros. Y ya la longitud total de la broca son de 40 milímetros. Cuando ya se realizan producciones más grandes, como en un centro de maquinado o también en maquinaria convencional, pero ya en un proceso industrial, se utilizan otras herramientas para el trazado de estos barrenos guías. Nos estamos refiriendo a las spot drill. Las spot drill tienen ventajas sobre las brocas de centro en que ya vienen afiladas con respecto al ángulo de la broca que se van a utilizar. Por ejemplo, si vamos a utilizar una broca estándar de 118 grados, hay una spot drill de 120 que nos va a tener un ángulo de contacto mayor para la broca, similar a lo de la broca de centros anterior, solo que en este se logra tener una cara mayor de contacto, por lo cual se cuida más la broca que va a realizar el taladrado. Estas herramientas suelen ser de carburo de tuxteno, ya que este material tiene una gran rigidez y nos garantiza gran precisión en los barrenos que se van a taladrar. Aquí podemos ver lo que les estoy diciendo desde la broca de centros. Cuando el barreno guía es más agudo que la broca que va a taladrar, existe poca área de contacto, que incluso puede llegar a maltratar los filos de la broca, sobre todo si estamos hablando de brocas de materiales duros como el carburo de tuxteno. Sin embargo, si estamos usando una spot drill o una broca de centros con el ángulo adecuado, estamos garantizando que la broca va a tener un mejor área de contacto, tal como se muestra en esta imagen. Ahora veamos un ejemplo del proceso de taladrado utilizando la broca de centros y observemos cómo no existe la oscilación que existía en el caso de no utilizar el barreno de centros. Aquí hay que notar algo muy importante: ¿qué tanto vamos a meter la broca de centros? Si es para guiar un barreno pequeño como en este caso, solamente vamos a meter la punta de la broca, ya que si metemos más la broca, vamos a correr el riesgo de realizar el barreno de un diámetro más grande que el de la propia broca
que va a realizar el barreno. Por ejemplo, si fuera una broca de un 16 y realizáramos el barreno de centros muy profundo, va a ocurrir de que vamos a llevarnos todo el material con la broca de centros, y la broca de un 16 no va a realizar nada, va a maquinar el aire. Y ya, si fuera un proceso de torneado, la profundidad ideal a la que debe de entrar la broca de centros son 3/4 partes del cono. Por ejemplo, de este punto a este punto, debemos de medir 3/4 partes. También es un aproximado. Lo importante es que no sea ni muy poco, ni pasar la parte del cono. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si pasamos la parte del cono? Va a pasar de que una parte del barreno va a ser cilíndrica. Entonces, cuando queramos sentar el contrapunto, no va a ser un asiento correcto. Ahora veamos cómo este punto va a guiar la broca. Observamos cómo no hubo ni una oscilación en este caso, ninguna oscilación apreciable. Y aquí aparece la pieza en la que se han realizado dos barrenos utilizando broca de centros previamente, y una en la que no se utilizó ni punto de golpe ni broca de centros. Notemos cómo en el que no se realizó ese proceso aparece ligeramente desfasado hacia arriba. Eso es por el pandeamiento de la broca, el desfasamiento. Otra cosa que podemos notar es que estos barrenos aparecen más cilíndricos, más circulares, en los que se utilizó la broca de centros. En los otros, al haber una oscilación en el inicio, va a tender a haber un ovoide, se deforma un poco el barreno. Esa es otra ventaja de utilizar un método guía para el proceso. Sin embargo, no importa el método que utilicemos, muchas veces van a surgir rebabas en la cara posterior de la pieza, e incluso en la cara superior donde se están realizando los barrenos, y van a manifestarse de esta manera. El tamaño de la rebaba va a variar dependiendo de la calidad del proceso. Por ejemplo, si tenemos un proceso deficiente, ¿a qué me refiero con deficiente? En el que la broca tiene un mal afilado, o el avance es demasiado grande, o también el refrigerante no es el adecuado. Van a surgir rebabas más grandes en estos casos, como los que se aprecian en esta imagen, o rebabas muy pequeñas. En cualquier caso, sea grande o pequeña la rebaba, es un factor indeseable, ya que genera una superficie cortante y además va a dificultar el embonamiento de las piezas. Para ello, podemos utilizar un avellanador para tumbar esa rebaba, y sirve de que vamos a generar un avellanado alrededor, un chaflán, que nos va a proteger más el barreno, proteger contra golpes que puedan surgir en esa área. De otra manera, al golpearse esa parte, se va a deformar directamente y ya no se va a poder ensamblar tan fácil la pieza. En cambio, si hay un chaflán, cuando se golpea, se va a deformar, pero la parte que no está en contacto con donde ensambla la pieza, o es menos probable que sea esa zona. Y este método del avellanador se utiliza sobre todo ya en métodos industriales o en procesos automatizados, o ya donde buscamos una mayor calidad. Sin embargo, si no se requiere tanto control de calidad, podemos realizarlo de esta manera. Si los barrenos son pequeños, podemos utilizar una broca de mayor diámetro para realizar el proceso. Observemos. Notemos cómo incluso hacemos un pequeño chaflán. Si el barreno fuera más grande, existe una herramienta especial para este fin. Se les llama rebabiador. Son de varias geometrías. El más común de todos y utilizado es este de aquí, en el que posee una punta curva con capacidad de girar. Y vamos a ver por qué razón es el más utilizado, ya que es muy cómodo. Primeramente, los otros rebabiadores, como les digo, tienen estas geometrías. Puede haber desde puntas triangulares, otras que tienen una punta curva pero rígida, no como este que es oscilatoria, una punta cilíndrica con ángulo, e incluso en estos sets suelen venir limas diamantadas tipo joyeras para realizar un mayor detallado en los procesos.
otra toma para poder apreciar mejor dichas herramientas. Veamos cómo es que se utiliza un rebabiador para quitar las rebabas de este barreno. Noten cómo aparece un buen chaflán en esta parte. Con esto, como se puede ver, también logro una superficie más uniforme en el avellanado, o en el achaflanado, mejor dicho. Aquí no se le podría considerar avellanado, sino que en el achaflanado se logra una superficie más uniforme. Con respecto al método de utilizar broca, que es muy rápido y también cómodo, que está aquí en primera plana, y en segunda plana está en el que se utilizó el rebabiador. Ahora veamos cómo se utiliza el rebabiador en casos en los que se tuvo unas condiciones de trabajo algo deficientes, como en este de aquí. Se realizó un barreno de una manera muy brusca y podemos observar que aquí aparece una gran rebaba. En este caso va a ser necesario primero limar para lograr tumbar esta rebaba, ya que esta rebaba tiene una superficie muy grande. Después de realizar el limado se va a debilitar la rebaba. Y ya con el rebabiador podemos quitarlo de una manera mucho más sencilla. Posteriormente se darán unas pasadas para lograr un mejor acabado en la superficie. Aquí hay que hacer notar que si estamos utilizando rebabiador, es muy recomendable utilizar una prensa para sujetar la pieza, ya que de otro modo podemos sufrir cortaduras, porque estamos utilizando una herramienta muy afilada y aparte estamos ejerciendo tensión en las paredes, y de esta manera es muy fácil que salga a veces, perder el control de donde estamos girando y que se nos salga la herramienta. Entonces, si la estamos sujetando con una mano, nos puede realizar cortaduras importantes. Entonces hay que evitar eso y mejor tener un método de sujeción. Aparte de que vamos a terminar el trabajo mucho más fácil y de una manera menos cansada. Ahora continuemos viendo un método combinado de trazado del centro del barreno para el caso de esta superficie vertical. Es un marco de puerta metálica en el que se requieren realizar dos barrenos. Si han tenido la experiencia pueden notar de que es algo difícil orientar el barreno si no se realiza del método correcto. Un método que simplifica bastante las cosas es primero realizar un impacto con un punto de golpe en el centro de dichos barrenos. Como podemos ver, aquí quedan las marcas. Estas marcas primeras, que se hacen de una manera muy sencilla, nos van a ayudar a orientar más fácil la broca de centros que viene después. ¿Y por qué es necesario utilizar una broca de centros? Porque este barreno guía creado con un punto de golpe es suficiente para una broca de centros. Pero si ya estamos utilizando otra broca, puede llegar a ser insuficiente y que exista algún desfasamiento del barreno. Entonces, por esta razón, primero marcamos con el punto de golpe y después con la broca de centros hacemos más grande el barreno guía. Ya una vez teniendo los dos barrenos guías con la broca de centros, procedemos a ampliar el barreno con las brocas requeridas. Primero una broca más pequeña como segunda guía y posteriormente otra broca hasta llegar a la medida. Una secuencia de brocas hasta llegar a la medida. Recordemos que aquí posiblemente tendremos que utilizar más brocas que si estamos usando una máquina por el factor de las fuerzas, ya que nosotros mismos somos los que estamos ejerciendo la fuerza y no tenemos otro dispositivo con ventaja mecánica. Posterior a ello solo queda disfrutar los resultados, como vemos aquí en el montaje de esta lámpara que se ha montado en el marco de la puerta.
Un factor muy importante a tener en cuenta siempre que se utilice cualquier máquina herramienta o herramienta manual motorizada es la protección personal. La protección personal más básica que tenemos que realizar son los lentes de seguridad, ya que cuando estamos realizando, por ejemplo, un proceso de taladrado, van a salir disparadas virutas de una manera un tanto aleatorias. Entonces corremos un gran riesgo de que nos caigan en el ojo y sufrir daños en consecuencia. Incluso estos lentes de seguridad no solo se deben delimitar al momento de la operación de la máquina, sino que durante la limpieza final de la máquina o inicial, si estamos utilizando una brocha o aire comprimido sobre todo, debemos utilizarlo. ¿Por qué con una brocha? Aparentemente no hay riesgo, pero muchas veces las cerdas de la brocha, al doblarse, van a estar funcionando como un resorte. Entonces, si llegan a agarrar una rebaba pequeña, esta puede salir disparada de manera aleatoria, y si nos llega a caer en el ojo nos va a causar inconvenientes. Por esa razón, incluso en la limpieza de la máquina, si estamos utilizando brocha o sobre todo aire comprimido, hay que utilizarlos. Otro caso, si estamos montando con llaves Allen o seguros Omega, también es recomendable utilizar los lentes de seguridad, porque las llaves Allen, sobre todo las pequeñas, y los seguros Omega, pueden funcionar como resortes. Entonces hay un punto en el que pueden salir disparados, y se ocupa mucha mala suerte de que te atinen el ojo, pero puede ocurrir. De hecho, a mí una vez me ocurrió que una llave Allen pequeña, de 2.5 milímetros, mientras me encontraba apretando un tornillo, esta se me zafó de las manos, salió disparada y me pegó en el ojo. Afortunadamente no pasó de un dolor y un ratito ahí de andar ahí sobándose, pero no pasó a mayores. Entonces hay que utilizar estos lentes de seguridad, incluso si estamos haciendo montajes con elementos que funcionan como resortes. Otro factor que nos va a ayudar mucho a la productividad y seguridad es el orden del área de trabajo. Un área de trabajo bien ordenada nos va a garantizar que vamos a poder encontrar las fallas o posibles cosas que puedan fallar de una manera más rápida que si tuviéramos todo desordenado. También vamos a poder encontrar las herramientas y materiales más rápido y nos va a ahorrar el tiempo. Y vamos a ver otras cosas que siempre tenemos que hacer, como mantenimiento rutinario. Existen varios tipos de mantenimientos. El más básico, que es el rutinario, el preventivo y el correctivo. El correctivo es el que siempre tratamos de evitar. También existen muchos otros tipos de mantenimientos que vamos a ver en un futuro. Pero de momento vamos a ver el rutinario, el que tenemos que hacer siempre antes, durante y después de la ejecución de la máquina de herramienta o del proceso. La primera parte va a ser la limpieza del área de trabajo. Ya lo introdujimos, un área ordenada. No basta con que esté ordenada, debe de estar limpia. El área de trabajo, ¿qué se logra con un área de trabajo limpia? Vamos a lograr una mayor precisión en los trabajos y una mayor seguridad. ¿Por qué una mayor precisión? Porque aquí donde se montan las piezas, si hubiera rebabas, por ejemplo, que estuviera sucia, las paralelas van a quedar inclinadas. Entonces, aparte de que va a ser más difícil montar la pieza porque se va a estar resbalando, nos va a quedar chueca. ¿Y por qué es más segura? Pues un ejemplo muy sencillo. Puede haber virutas regadas aleatoriamente y cuando sujetemos una llave, sin fijarnos, nos podemos cortar. Entonces, por esa razón, también nos va a garantizar mayor seguridad. También se pueden atorar partes de la ropa que nos van a generar inconvenientes. Y eso entraría también como una parte de seguridad personal, aparte de los lentes. No hay que evitar utilizar pulseras o manga larga cuando se utilizan herramientas rotativas, ya que es muy fácil que se atoren y sufrir accidentes. Para la limpieza, como ya dijimos, podemos utilizar simplemente una brocha y una franela para lograr un mejor acabado en aquellas superficies que lo requieran, como las guías de la bancada. El segundo factor para el mantenimiento preventivo es la lubricación. Este es de los factores más importantes. Una pieza, un ensamble que no tenga lubricación va a sufrir un desgaste prematuro de una manera muy rápida. Existen dos sistemas básicos de lubricación. Puede ser lubricación por medio de aceite, que es un fluido con viscosidad, o por grasas, que tienden a ser más sólidos.
Después vamos a hacer un video en el que se explique en mayor detalle los lubricantes. De momento vamos a explicarlo de una manera más general. Las partes que siempre deben de estar lubricadas son aquellas que sufren un mayor desgaste, como por ejemplo las guías y las correderas. ¿Y cuándo vamos a utilizar grasa o aceite? La grasa sobre todo se utiliza para casos en los que no queremos que se corra el lubricante, porque el aceite tiene la desventaja de que al ser un fluido va a tender a perderse más rápidamente. Y también la grasa va a ser en casos en los que hay una mayor carga de trabajo. Por ejemplo, un aceite, si se pone en una superficie que tiene un gran esfuerzo, puede exprimirse más rápidamente que una grasa. Claro, si se tuviera un sistema de lubricación automatizado con una bomba, pues sí podemos utilizar el aceite y es mejor incluso que las grasas, porque logramos tener una mayor higiene. Y esa es una ventaja que aparentemente es una desventaja del aceite. Dijimos que el aceite termina corriéndose y hay que estarlo poniendo constantemente, o más frecuentemente que una grasa. Eso nos va a ofrecer la ventaja de que garantizamos una limpieza del área de trabajo, porque muchas áreas de trabajo van a estar constantemente expuestas a las rebabas, como estas bancadas. Si estamos utilizando grasa, no se va a perder la grasa, pero se va a terminar llenando esta zona. Entonces aquí se van a pegar las virutas. Si usamos aceite nos va a estar forzando a estar limpiando y que constantemente esté libre de partículas. Por esta razón, en estas guías puede ser una mejor opción el aceite, sobre todo las que están muy expuestas a las virutas. Ahora, ¿qué grasas son las que vamos a utilizar o qué aceites? En realidad hay un catálogo muy grande para esto. Pueden visitar simplemente la página de un distribuidor como Móvil para darse cuenta de la gran variedad de lubricantes que hay para cada aplicación muy específica. Los invito a entrar a su página. Pero bueno, para propósito general, podemos utilizar la llamada grasa para valeros de grado 3000, que se encuentra muy fácilmente en cualquier ferretería. De esta manera, podemos lubricar las zonas que mayor lo requieran. Por ejemplo, con grasa, vamos a lubricar la cremallera de este taladro de banco. A este nunca le debe de faltar lubricante, ya que puede dañarse muy rápidamente. El collarín. Aquí podemos utilizar tanto grasa como aceite. El collarín que hace contacto con el cilindro del taladro de banco. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Pues ya dijimos la ventaja. La grasa nos va a durar más tiempo, pero tiene la desventaja que se ensucia más. Entonces, si esta parte está muy en contacto con las rebabas, puede que nos convenga más el aceite, a pesar de que se corra algo, pero vamos a garantizar una mayor limpieza y sobre todo durabilidad de las piezas, porque una rebaba entre los dos componentes va a generar un mayor desgaste en las piezas, las piezas del ensamble del taladro. Una parte que definitivamente conviene con grasa es la parte del eje estriado. El eje estriado que transmite el movimiento al broquero, que se encuentra en la caja de las poleas. Esta definitivamente conviene lubricarla con grasa. Otra zona crítica es la del husillo que sube y baja del broquero. Esta zona siempre debe de estar lubricado. Se puede utilizar grasa para esta parte, sobre todo en la parte trasera que tiene una cremallera que hace contacto con el engranaje que hace subir y bajar al husillo. Aceite se va a utilizar, como ya dijimos, en estas guías de las correderas, donde van a pasar los carros de las bancadas, de las prensas de coordenadas o de los sistemas de los taladros fresadores o fresadoras. Otra parte que es muy importante lubricar son aquellas zonas de difícil acceso, como por ejemplo las que son interiores al broquero. Para llegar a ellas es algo complicado. Para esto vamos a utilizar lubricantes presurizados como un WD-40. De esta manera vamos a garantizar que se llega a todas las partes internas de dicho broquero. De esta manera vamos a darle una mayor vida útil al broquero, que va a evitarse oxidar y sufrir atascos por rebabas. Estas son las zonas que les mencionaba de los taladros fresadores o de las fresadoras, las guías que siempre deben de estar lubricadas, ya que sufren una gran cantidad de trabajo. Otras son, y sobre todo, son las del eje Z, que son las que levantan todo este cabezal que tiene una gran masa.
entonces pueden sufrir un gran desgaste y graves peligros si no están lubricados. Un peligro muy grave, por ejemplo, sería si este sinfín, que es el que hace subir y bajar al cabezal, no está lubricado, entonces el sinfín puede llegar a barrer la tuerca. Entonces si se barre la tuerca, todo este cabezal va a caer de lleno contra la bancada, lo cual, aparte de generar daños graves en la máquina, puede generar lesiones incluso mortales. Hay que tener mucho cuidado con esos detalles. Ahora, el tercer punto del mantenimiento preventivo muy importante. Hay que verificar siempre que la tornillería esté bien sujeta de los sistemas principales. Esto porque, a pesar de que sean bien apretadas en su instalación, al ser piezas que están sujetas a gran vibración, tienden a aflojarse. Como por ejemplo los tornillos que sujetan a este motor, al ser una pieza que está vibrando, se van a aflojar con el tiempo. Entonces, para evitar tener un inconveniente prematuro, siempre hay que verificar que estén bien apretadas todas las piezas. Otra cosa que hay que verificar su apriete son las de las tensiones de las poleas o del collarín del taladro, por ejemplo. Este collarín es el que hace que la cremallera que hace subir y bajar el plato donde se monta la pieza quede fijo. Entonces, si este tiene juego, vamos a estar sobrecargando a la cremallera, lo cual va a originar que se pandee y se dañe prematuramente. Por esa razón, tanto este tornillo como el collarín deben de estar ejerciendo una presión aceptable sobre la cremallera para que no tenga juego. Otras partes críticas que siempre deben de estar sujetas son el eje Z, antes de realizar cualquier barrenado. De hecho, esto se mencionó en el video anterior, ya que si no están sujetas vamos a estar forzando las cuñas y va a haber un desgaste muy, muy rápido de las piezas. Y finalmente, siempre hay que tener en cuenta las capacidades de la máquina que estamos utilizando. ¿Y cómo se ve esto? Muchas máquinas nos dicen directamente en su carcasa y sobre todo hay que tener presente el manual de usuario. En este manual de usuario nos va a decir sus capacidades. Por ejemplo, este taladro tiene una capacidad de máximo 16 milímetros. Si fuera necesario sobrepasar dicha capacidad de barrenado por alguna razón, claro, hay que tener en cuenta de que no hay que abusar de ello. Son para trabajos muy esporádicos. Y en esos trabajos esporádicos hay que tener mucho cuidado. No vamos a trabajar tan rápido como estamos acostumbrados, porque la máquina no está diseñado para eso, lo cual puede originar daños graves en la máquina e incluso accidentes. Entonces, cuando se requiera y no hay otro remedio de sobrepasar las capacidades de la máquina, hay que hacerlo, pero con todos los cuidados requeridos. También en los manuales nos van a venir otros datos muy interesantes, como por ejemplo el tipo de cono del que va a ser el broquero que vamos a utilizar. Aquí observamos que es un cono Morse 2. También las medidas de la máquina, el tipo de voltaje que se requiere y frecuencia, el peso de la máquina incluso. Y sobre todo los manuales incluyen una guía de mantenimiento para la máquina, en el que se va a enfocar sobre todo en mantenimiento preventivo y el mantenimiento rutinario. Bueno, este ha sido todo por este video y nos veremos en el siguiente. Espero que les sea de utilidad. Saludos.